Ya ha pasado medio siglo, 50 años exactamente, desde ese 11 de septiembre de 1973, cuando un golpe militar se hacía de el poder en Chile. Y aunque ha pasado medio siglo, y como yo le comentaba, quien habla tenía 8 años, tengo muy frescas esas memorias de estar como un niño en casa, prendido a lo que era en ese momento un televisor blanco y negro, porque en una época, aunque usted no lo crea, sí, eso era lo que teníamos y era toda una novedad. Y ver esas imágenes que después han recorrido el mundo, cuando el Palacio de la Moneda era bombardeado y el presidente Allende, bueno, se resistía junto a los propios de lo que era ese golpe. Y como traté de decirle, hay que tratar de poner siempre esa distancia y esa racionalidad necesaria para comprender los hechos y entender que incluso hoy hay, claro, miradas contrapuestas, porque depende de dónde cada uno estaba, seguramente será la lectura que haga hoy de esos mismos hechos. Lo primero que hay que decir es que la experiencia de Salvador Allende en Chile fue una experiencia inédita en lo que hace a la región. Un gobierno comunista que llegaba y que era sin duda una novedad. Y otra vez, para los historiadores y aquellos que investigan, se podrá decir tanto respecto de qué significaba ese gobierno, obviamente con ese eje que tenía que ver con la ex Unión Soviética, con Cuba y con lo que era el modelo comunista hace 50 años. Hoy para los jóvenes esto que digo es absolutamente ciencia ficción y además incomprensible. Pero en ese momento, todavía en un mundo de ideologías muy fuertes, de Guerra Fría, significaba, bueno, ver para qué club de alguna manera cada país quería de alguna forma participar. Y en Sudamérica y en nuestro continente latinoamericano, un gobierno comunista en Chile era una experiencia inédita. Ese gobierno por distintos motivos, bueno, fue un fracaso. Fue un fracaso porque, bueno, tal vez Chile no estaba preparada para un modelo que intentara cambiar, entre otras cosas, temas que hacen a una historia mucho más larga que un periodo presidencial en la Chile de hace 50 años, que era muchísimo más pobre, pero muchísimo más pobre que la de hoy, y donde la distribución de la riqueza era sumamente injusta, como también continúa siendo 50 años después. Y ese gobierno que intentaba cambiar de alguna manera la matriz de la producción, lo que era el acceso a, bueno, las posibilidades, entre otras, de los trabajadores, todo eso, como digo, por motivos internos y externos de lo que era la realidad chilena propia, más la geopolítica que se estaba jugando, tanto por la Unión Soviética como por los Estados Unidos, que eran esas dos grandes potencias, terminó por colapsar internamente con, bueno, una crisis enorme donde muchos dejaron el país, muchos buscaban otras posibilidades porque había escasez, porque había una situación muy inestable e incluso también muy violenta. Todo eso trajo finalmente a ese golpe militar. Mucho se ha escrito luego también respecto de la traición, ¿sí?, de los militares al gobierno de Allende, la traición particularmente de Augusto Pinochet, que le había jurado lealtad a Allende, pero que eso, bueno, no significó absolutamente nada frente a sus propios intereses y a los intereses externos. Y luego comenzó ese largo invierno, por llamarlo así,
de ese gobierno militar que supuestamente venía como tantas veces, ¿no? A, bueno, restituir lo que ellos llamaban el orden por un periodo breve y terminó siendo un gobierno de 27 años y que transformó luego de también una situación muy dura en términos de la represión, en términos de, bueno, sobre todo en los primeros años, ir en contra de aquellos que habían estado en el gobierno de la Unidad Popular y luego, bueno, transformándose en un gobierno militar al estilo chileno. Y lo digo porque cada país tiene realidades propias. Es verdad, el plan Cóndor vinculaba a los gobiernos militares, pero cada país tiene idiosincrasia propia, realidades propias, y el gobierno militar chileno fue chileno, es decir, ordenado, serio, planificado, y que de alguna manera terminó transformándose en un gobierno que integró, como tantas veces, a muchos no militares y que termina siendo una expresión política, y usted recordará cómo termina ese gobierno luego del famoso plebiscito del sí o no por la continuidad del gobierno militar y su salida. A 50 años en Chile continúa esa pasión, sobre todo en fechas como esta, donde resurgen lo que yo diría son las herencias de las lecturas y de las sensibilidades de lo que fue esa noche tan larga de 27 años del gobierno militar. Mucho se ha dicho respecto de lo que logró también ese gobierno en términos económicos y que le dio, entre otras cosas, la posibilidad de ser hoy, bueno, para muchos un gobierno que representó el avance de Chile, el crecimiento de Chile, la incorporación de Chile a un país desarrollado, en vía de desarrollo, pero que logró transformaciones enormes y que lo pudo hacer también ese gobierno militar. Por eso digo, los los claroscuros que hay que tener presentes para tratar de bueno, tener ese equilibrio tan necesario, ese equilibrio que hace que uno pueda mirar la historia con una perspectiva. Que sano sería para todos los países sudamericanos que hemos vivido experiencias traumáticas, porque siempre un gobierno militar es una experiencia traumática, es una noche oscura, es una noche de represión, poder, como le digo, ver que los hechos de la historia no son tan simples, que la realidad muchas veces es bastante más compleja y que los factores tanto internos como externos, bueno, fueron fundamentales. Y a no poner todo en características de blanco o negro para entender de que los matices siempre son importantes, incluso a 50 años. Ojalá el día en Chile pase de la manera más tranquila posible. Hay muchos actos y hay muchas sensibilidades de unos y de otros. Lo importante sería a esta altura, como siempre, no quedarse fosilizados en la historia, porque eso nos lleva a ser como, claro, como aquella mujer, la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se transformó en una estatua de sal. La historia ya no se puede cambiar. Lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, aprender y tratar de, otra vez, reconocer virtudes y errores, realidades diversas y salir de los extremos que siempre han llevado a continuar perpetuando lo que son dolores de unos y de otros, más allá de las interpretaciones y del lugar donde estabas. Yo recuerdo como niño de 8 años la realidad donde yo estaba en mi familia, pero eso no quiere decir que esa haya sido la única realidad. Seguramente, como en todas las situaciones humanas, es bueno reconocer que otros tenían otras realidades y que ni una ni otra termina por ser la única. No excluyen, deben ser integradas. Seguimos juntos pensando las noticias.